Bueno, y siguiendo el viaje de este día martes en 360.travel, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga, compañera Luz Pérez, quien está del otro lado, a quien vamos a saludar. Luz, bienvenida. Augusto, Eugenia, te saludamos todo el equipo de 360. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Augusto? ¿Qué tal Eugenia? ¿Cómo están? Buen día para todos. Muy bien, Luz, buen día. Muchas gracias por conectarte una vez más, retomando, ¿no?, en esta nueva temporada de 360.travel el contacto y toda la información que viene desde Argentina. Hoy un tema muy interesante que venimos desarrollando quizás en noticias más aisladas y hoy lo vamos a profundizar, tiene que ver con el turismo accesible. Exactamente, vamos a entrevistar y vamos a conocer un poco la mirada profunda que tiene alguien que sigue desde cerca lo que pasa con el turismo accesible y que es uno de los asesores también, que muchos tienen como un referente. Creo que ahí esa es la palabra para definir a Alejandro López, así que le damos la bienvenida. Bienvenido a 360, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Lu, y a todo el equipo de 360. Bienvenido, Alejandro. No, bueno, placer. Les dejamos el espacio para que inicien el diálogo. Vamos a estar atentos también para agregar alguna pregunta que quede en el tintero. Bien, perfecto. Creo que un poco para definir a Alejandro López, que además de ser el fundador de la Red de Turismo Accesible, es también coordinador de la Mesa de Turismo Accesible de la Cámara Argentina de Turismo. Pero me interesa esa primera faceta como fundador de una red tan importante y que, como les decía al principio, hoy tiene cierta referencia dentro del segmento. ¿Cómo surgió la idea de empezar a armar esta red? ¿De dónde surge esta inquietud? Y bueno, ¿hace cuánto tiempo ya la estás encabezando? Bueno, la realidad es que mi rol profesional siempre se mezcló con lo personal. En mi caso, hasta diciembre del 2021 tenía un hermano con discapacidad motriz de nacimiento. Pablo falleció con 44 años, teniendo una parálisis cerebral. Y siempre mi rol profesional se mezcló con lo personal. Primero, cuando estudié profesor de educación física, trabajé durante muchos años con personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con la recreación. Y cuando empecé a estudiar turismo, hotelería, empecé a identificar las barreras educativas primero, porque no tuve ningún tipo de formación en este aspecto vinculado al turismo accesible, sino que toda mi experiencia al principio se basó en lo empírico, ¿no? En lo que uno conocía en su entorno más inmediato, que era la discapacidad motriz. Y después, bueno, por ser un viajero, tuve la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo, empezar a identificar las diferentes barreras que presenta el turismo, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo también, y de que de esto no se hablaba, ¿no? Entonces, yo en ese momento todavía ejercía como profesor de educación física, donde también trabajaba con otras discapacidades, como la discapacidad intelectual, diferentes discapacidades sensoriales, y ahí empecé a armar un rompecabezas que estaba todo como muy segmentado, ¿no? Porque, claro, la típica pregunta a todos los que estudiamos turismo es ¿a dónde podemos viajar? Y en mi caso particular, esas preguntas eran a través de personas con discapacidad o del entorno inmediato, ¿no? Sus familiares, sus amigos. Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que había un déficit en materia de accesibilidad turística, y mi proyecto de tesis fue un poco encararlo desde ser un nexo entre la oferta y la demanda en ese momento, ¿no? Porque yo me sentía parte de la demanda turística y por otro lado me sentía parte de la oferta siendo un profesional o a punto de serlo, ¿no? Entonces la red de turismo accesible se creó con ese fin al principio, tratar de ser un nexo entre oferta y demanda para poder difundir, promocionar los destinos turísticos y los servicios turísticos accesibles que hubiesen en Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, y así fue como desde un proyecto de la universidad lo pudimos llevar adelante, y ya, bueno, llevamos más de... en sí el proyecto tiene 20 años. Después hubo las facilidades de las redes sociales que fueron apareciendo, que nos facilitaron el camino de la comunicación, ¿no? Esto de poder estar entrevistándonos, juntándonos, reuniéndonos a través de lo virtual. Bueno, ahí fue como un boom y una explosión a partir del desarrollo de una fanpage, ¿no? y de espacios sociales en los social media.
Bien. Imagino que en estos 20 años debe haber cambiado muchísimo la relación que tiene cuando vos vas y presentás un proyecto, cuando vos vas y hablas de turismo accesible. Pero ¿qué es lo que todavía falta? ¿Qué es lo que recordás de aquellos comienzos y que todavía sentís que te sigue faltando y que le sigue faltando al sector? Bueno, precisamente el tema de la educación, las barreras educativas y las barreras políticas, yo identifico que son las primeras que hay que eliminar, ¿no? Porque todavía en diferentes casas de estudios, desde la academia, no se brinda una oferta de turismo accesible a los estudiantes. Entonces, por eso también nosotros desde la red de turismo accesible creamos en plena pandemia un proyecto que venía del 2017, la Escuela de Gestión e Innovación en Turismo Accesible, para formar no solamente a personas con discapacidad también, para trabajar en lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad del sector turístico, sino también a diferentes profesionales de diferentes disciplinas para que entendieran el concepto de turismo accesible y lo pudiesen abordar desde la gestión de las diferentes profesiones, ¿no? Porque hemos tenido abogados, hemos tenido arquitectos y por supuesto también vinculados al turismo, ¿no? Creo que por un lado la educación es el foco principal, porque a partir de la educación uno puede transformar las realidades sociales, y desde las barreras políticas, bueno, porque nos encontramos con que los gestores muchas veces tampoco están formados en este sentido, ¿no? Y el Estado, que es garante de los derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos, muchas veces desconoce las normativas vigentes en nuestro país. Esto que vos me decías, que cambió, bueno, cambió un paradigma de una mirada hacia la discapacidad en el 2006, y Argentina ratifica en el 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es un antes y un después, porque es un cambio de paradigma hacia la mirada a la discapacidad. Desde un modelo médico, o sea, antes se entendía que mi hermano necesitaba solamente rehabilitación, medicina, salud, y con eso alcanzaba educación especial, y con eso alcanzaba. Nos dimos cuenta que las personas no solamente necesitamos de salud y un bienestar vinculado a la rehabilitación, sino también a la plena participación de todas las actividades que en la sociedad se desarrollan, y entre ellas está el turismo como un derecho fundamental también al esparcimiento, al tiempo libre, al ocio, a la recreación, entendiendo de que el turismo es una forma particular de hacer recreación. Entonces, hay un antes y un después. Hay un desarrollo, sí, claramente, y esto también es manifiesto por otros referentes a nivel mundial, que Argentina ha avanzado muchísimo en materia de accesibilidad turística, pero claramente, si me escucha alguien con discapacidad o su entorno inmediato, me va a decir falta un camino por recorrer muy largo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que en ese camino estamos caminando y estamos transitando hacia una plena inclusión de las personas con discapacidad y movilidad reducida del sector turístico. Como para hablar un poco del lado positivo, dejando las carencias todavía que quedan ahí dando vueltas, ¿hay algún hito que vos te acuerdes o algunos hitos que vos te acuerdes que hayas visto en práctica y que se haya podido materializar un trabajo después de tantos años? Algo en lo que vos, no sé, una salida, una excursión, algo que soñabas y que un día, después de mucho trabajo, se pudo lograr. Podría citar en este último tiempo, y como para poner una cuota de optimismo a la pandemia, o al transitar de la pandemia, es, por un lado, ver hecho realidad un proyecto que nació en el 2009, cuando lo llevé a mi hermano por primera vez a conocer la montaña, y fuimos al Cerro Champaquí en Córdoba, y él conoció las montañas, y no solamente eso, sino las nubes desde arriba por primera vez en su vida. Esto de ese sueño que nació en la montaña se pudo hacer realidad. Hoy la Champa Bike es una de las sillas de trekking referentes a nivel mundial, es fabricada en Argentina, y bueno, Parques Nacionales adquirió 24 de estas sillas, varios destinos de nuestro país ya tienen esta silla, como el Partido de la Costa, Villa Gesell, y hay otros destinos ya interesados en adquirirla, para que personas con discapacidad, y contado por personas con discapacidad motriz que vivenciaron esta experiencia, decían: yo creí que nunca iba a poder entrar en un sendero de un área protegida, un área natural, por las características de la silla de ruedas, ¿no? Y a partir de esta silla, de este apoyo técnico, bueno, nada,
pudimos cumplir el sueño de muchas personas. Así que ese es uno de los hechos trascendentales en lo que es turismo alternativo adaptado en nuestro país, y que además ya se están exportando, ya se ha exportado a España y se está mirando también hacia Italia, ¿no? Y otros países de Latinoamérica. Así que eso por un lado. Por otro lado, te decía la parte de la gestión, ¿no? En la Cámara Argentina de Turismo, vos lo mencionaste, se creó primero una comisión de turismo accesible, acercamos un proyecto que fue aceptado. Yo, sin ser miembro de la Cámara Argentina de Turismo, me convocó el presidente de FAEBIT en su momento, que es Gustavo Jani, y Aldo Elías, que en ese momento era el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y bueno, aceptaron esto de poder armar una comisión, como tantas otras que existían en la CAT, y bueno, a partir de la gestión de Gustavo Jani, se transformaron en mesas de diálogo, en mesas transversales de turismo accesible, que me toca también presidir, y en ese ámbito tenemos varios proyectos, ya hemos encabezado varias acciones. La idea es desarrollar un plan estratégico a nivel nacional vinculado a la accesibilidad turística, y creemos que, bueno, en poco tiempo seguramente vamos a poder llevar adelante muchas más acciones desde la Cámara Argentina, pero también articulando con el sector público a través del CFT, con todas las provincias y con muchos municipios que hoy están desarrollando acciones concretas de turismo accesible, ¿no? Falta a lo mejor sistematizar la planificación turística y encabezar un modelo de gestión articulado de manera transversal con otras áreas. Por eso también voy a estar formando parte de la mesa de turismo inclusivo a nivel nacional, la mesa federal, para poder desarrollar políticas públicas que se orienten a un bien común, y que todos los organismos, tanto del sector público como del sector privado, estén alineados bajo la misma mirada, ¿no? Así que estas son como dos muy buenas experiencias de gestión que ya estamos compartiendo también en el Grupo de Turismo Accesible de la Organización Mundial del Turismo, y que está siendo visto también a nivel internacional como una buena práctica que está otorgando Argentina al mundo, ¿no? Hablabas de que las sillas se están exportando a varios países. ¿Hay alguna herramienta que vos hayas visto en el exterior y que te gustaría que se incluyera acá, o que están en tratativas para incorporarla? No, la realidad es que Argentina en esto está bastante a la vanguardia, ¿no? Visto desde la región, desde Latinoamérica, que me ha tocado viajar mucho por esta temática, incluso dicho por profesionales mexicanos, México como uno de los países, ¿no? en materia turística, con la cantidad de llegadas internacionales que tiene, es un referente a nivel mundial, y sin embargo ellos mismos nos dicen que Argentina es líder en lo que es Latinoamérica en materia de turismo accesible. Eso nos enorgullece, también nos genera un compromiso mayor para seguir potenciando este trabajo, pero entendemos que en materia de apoyos técnicos Argentina tiene bastantes recursos como para potenciar. Lo que, bajo mi mirada técnica, lo que yo siento es que falta esta articulación político-empresarial y el desarrollo de políticas inclusivas de manera transversal, ¿no? Celebro de que desde el Ministerio de Turismo de la Nación de Argentina y Deportes, encabezado por Matías Lames, crearon una subsecretaría de accesibilidad, que eso no es poco, ¿no? Es agregarle la palabra accesibilidad a una subsecretaría de calidad, sustentabilidad, me parece que es importante, es una mirada hacia lo interno importante, y donde se están desarrollando diferentes políticas turísticas inclusivas. Pero también hay intención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el órgano mayor vinculado a la discapacidad en Argentina, parques nacionales, transporte, que se creó una dirección de transporte inclusivo, el INADI, ¿no? que trabaja sobre la no discriminación de las personas. Bueno, hay un montón de organismos públicos que están encabezando diferentes políticas públicas inclusivas, pero a mi entender lo que falta es esta articulación, ¿no? y definición de objetivos claros a corto, a mediano, a largo plazo, basado también en la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? de los ODS, de la Agenda 2030.
donde el turismo accesible también interviene prácticamente en muchos de estos objetivos de los 17 ODS, y donde el lema precisamente es no dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, la discapacidad penetra en todos estos objetivos de desarrollo sostenible, y el turismo también, como una actividad social y económica que puede desarrollar, la regionalización de las economías, fuentes de trabajo, y de esta manera contribuir a la no vulneración de derechos, a mayor inclusión de las personas con discapacidad, que decía, no tienen mucha inclusión en el sector laboral, y ahí también es donde el turismo puede intervenir, y es otro de los desafíos que nosotros tenemos. Así que en este sentido yo tengo una mirada bastante óptima, y bueno, a partir del fallecimiento de mi hermano tengo un compromiso mayor, porque siento que me ha dejado un legado. Mucho de lo que soy es gracias a él, y todo lo que me ha enseñado a partir de esta vivencia personal, ¿no? Hablando un poco del legado que te dejó tu hermano, ¿sentís que pudiste contagiar en todo este tiempo a otras personas? Y más que nada por ahí apunto al sector privado, que a veces es a donde por ahí más cuesta, o que entiendan que por ahí con pequeños cambios, ¿no? Vos eso me lo confirmarás, con pequeños cambios ya pueden tener propiedades más accesibles, por ejemplo. ¿Sentís que pudiste llegar a otras personas de otra manera? La verdad es que a partir del fallecimiento de mi hermano recibí una catarata enorme de mensajes, no solamente de Argentina, sino de otros países, y donde uno a lo mejor en el día a día no se da cuenta de lo que genera, el contagio que genera en otros. Bueno, haberte conocido, por ejemplo, a vos, a los chicos del Mensajero, bueno, y de esta manera también poder difundir la tarea, ¿no? Y bueno, en esos mensajes, miles de mensajes que recibimos, porque sinceramente fueron muchos, esto de, bueno, ustedes nos enseñaron a tener otra mirada, mucho más crítica, darnos cuenta que la accesibilidad beneficia a todos, no solamente a personas con discapacidad, que esta construcción colectiva, porque no es un desarrollo de Alejandro López o de una red o de un conjunto de profesionales, sino que esta intervención tiene que ser con el apoyo de todos, entendiendo de que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de condiciones de accesibilidad para poder disfrutar, en este caso, del turismo. Así que, bueno, infinidad de estudiantes, de exalumnos míos, porque también dicto la cátedra de Turismo Accesible en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la escuela. Bueno, creo que en cada charla, cada conferencia que uno trata de participar, yo pongo todo el corazón, no hablo desde solamente un desarrollo técnico o un desarrollo vocacional a partir de mi profesión, sino que abro mi corazón y cuento realidades que son muy injustas, que son poco solidarias, y bueno, no nos satisfacen a todos. Y en este momento donde hemos vivido una pandemia, momentos de encierro, donde sufrimos esos encierros, yo siempre manifiesto que las personas con discapacidad están acostumbradas, son las que menos padecieron el encierro, porque están acostumbradas precisamente a no poder salir, pero no porque no quieran o no lo deseen, porque no pueden hacerlo, ¿no? Y esto es algo que yo siempre digo, las personas con discapacidad y su entorno viajan donde pueden y no donde quieren. El deseo está, pero el poder a veces no es viable por la falta de accesibilidad. Bueno, tratamos de generar esa empatía, generar esta conciencia y lazos que nos permitan poder satisfacer las necesidades de ocio, de recreación, de turismo a todos, porque en definitiva, por eso también al turismo accesible se lo asocia a un turismo para todos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por situaciones donde la accesibilidad sea fundamental para poder participar, ¿no? En este caso la pandemia, la accesibilidad fue, o la falta de accesibilidad fue la salud. No eran barreras físicas, no eran barreras comunicacionales, sino que eran barreras vinculadas a lo sanitario. Y bueno, pero hemos transitado tener que eliminar estas barreras, que fueron las vacunas, que fue el cuidado, las prevenciones, los protocolos. Bueno, esto es lo que las personas con discapacidad viven a diario, eliminando barreras, ¿no? Sorteando estas barreras, cuando el entorno debería ser mucho más amigable,
y depende de nosotros, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Por eso digo que este es un trabajo colectivo, que no alcanza con que Alejandro lo feliciten o le agradezcan por una ponencia, una conferencia, sino el compromiso real de todo el sector turístico. Por eso agradezco a Gustavo Jani en esta oportunidad, porque nuclea todo el sector privado, y también agradezco a Matías Lamens a la cabeza de una gestión, ¿no?, nacional, pero que también hay muchos gestores a nivel provincial y local que están ya involucrados en lo que es el turismo accesible. Así que a celebrar eso y a tratar de seguir caminando en esta búsqueda de mayor inclusión. Ahí le doy el pase a los chicos, pero por mi parte te quería hacer una última consulta, como para tener un escenario más claro. ¿Sabemos cuál es la cifra de la cantidad de personas con discapacidad que hay actualmente en Argentina? Bueno, ahora viene un censo dentro de un par de meses, esperemos que podamos tener datos más precisos. En el 2018 se hizo una encuesta que arrojaba un 10% de la población, y el último censo en el 2010, según datos del INDEC, era alrededor del 12,9% de la población. Esto significa alrededor más o menos de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero como digo siempre, no es solamente las personas con discapacidad, sino también ese entorno inmediato, porque mi hermano viajaba conmigo, con mi mamá. Por eso la discapacidad en Argentina impacta alrededor de 15 millones de personas. Y según datos de la OMS, en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, que representa un 15% de la población, y se estima que para el 2050 haya un crecimiento exponencial. Bueno, pensemos en lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y en otros lugares del mundo donde hay guerras, donde hay hambruna, donde hay muchas carencias y muchas cosas trágicas vinculadas a las guerras, pero también a las condiciones sociales, que eso también genera mucha discapacidad, ¿no? Y el avance de la ciencia, que permite que extendamos nuestra vida, ¿no? Pensemos en siglos anteriores, un adulto de 80 y pico de años, consciente, con ganas de seguir viviendo y demás, era muy raro. Hoy, personas de 70, mi mamá tiene 71 años y ya está proyectando poder viajar, poder disfrutar. Digo, esto sucede y está en nuestro ADN ya, los viajes y el turismo. Pensemos que en 1950 viajaban alrededor de 25 millones de viajeros, y antes de la pandemia, en 2019, viajaron alrededor de 1.500 millones de personas. Con lo cual, cuando tengamos 70, 60, 80, y tengamos la necesidad de accesibilidad, vamos a seguir queriendo viajar, explorar, conocer y vivir experiencias. Por eso estamos trabajando, y como digo siempre, yo empecé trabajando por mi hermano y hoy estoy trabajando por mí, porque los cambios sociales se pueden ver de 10, 15, 20 años. Yo tengo 47 años y dentro de 20 años voy a ser parte de la demanda, si no es antes, del turismo accesible. Así que todos trabajamos para uno y después para el otro. Alejandro, primero agradecerte, porque la verdad que ha sido un diálogo muy importante. Nosotros desde 360 hacemos mucho hincapié en el turismo accesible, y lo que te quería preguntar tiene que ver más claramente con una opinión propia, de una visión tuya con respecto, si bien la pandemia nos cambió la vida a todos, fue un golpe muy duro para la sociedad y el mundo entero. También creo, y corregime si no estoy acertado en lo que voy a decir, que en cierto modo se empezó a hacer más hincapié en el turismo accesible desde la pandemia. ¿Vos cómo ves eso? ¿Hubo ahí como quizás hasta un clic en cada una de las personas después de ese duro golpe denominado COVID-19? Sí, coincido plenamente, y de hecho te lo puedo graficar con ejemplos claros de esto que vos decís. Desde el lado de la gestión, contaba, ¿no? Se creó la Comisión de Turismo Accesible, y esto fue en la Cámara Argentina de Turismo en el 2020, en julio del 2020. En el 2019 asume Alberto Fernández como presidente de la Nación en Argentina,
también asume como ministro de Turismo y Deportes Matías Lamens, y en enero, previo a la pandemia, tuvimos reuniones con la nueva subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad, y donde se pensaba desarrollar ciertas políticas públicas, y vino la pandemia, y durante la pandemia se hicieron un plan de mejoras de infraestructura en 2 unidades turísticas de nuestro país históricas, como Chapadmalal y Embalse, íconos del turismo social en nuestro país, y donde se adecuaron condiciones de accesibilidad para que cuando volviéramos a viajar y a disfrutar del turismo, hubieran condiciones de accesibilidad para que no solamente pudieran viajar aquellos que pueden hacer uso de las instalaciones y de los servicios sin las condiciones de accesibilidad, sino todos, absolutamente todos.